Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Esta mañana estaremos conversando con un conocido personaje manabita, un personaje muy nuestro, un personaje que conoce a fondo la historia de nuestra querida parroquia de Picuazá, una parroquia que tiene mucha historia, que se remonta a la época aborigen, que tiene su fuerza y su consistencia y se madura como población desde la colonia, y ya en la República la vemos como se ciñe orgullosa y altiva a lo que es actualmente parroquia de Portoviejo. El personaje al que me refiero y con el que vamos a conversar esta mañana es Alfonso Suárez Vera, el personaje que vive en Picuazá, su vida la desarrolla en Picuazá y sus estudios generales sobre Picuazá le han dado un espacio muy significativo en la historiografía local. Buenos días, estimado Alfonso Suárez Vera. Muy buenos días, distinguido historiador don Ramiro Molina. Es un placer inmenso saludarlo. Estoy a su disposición. Alfonso, en antes conversábamos el hecho de que Picuazá es un pueblo milenario, es un pueblo aborigen. Es un pueblo que nace en la historia manabita aborigen, en esa historia cancebina, en esa historia que se conjuga con 12.000 años de existencia. Picuazá es una de esas poblaciones que ha subsistido a través del tiempo, que no fue creada por español alguno, que es un pueblo que se viene sucediendo desde hace miles de años atrás. ¿Dónde se inició este pueblo de Picuazá, estimado Alfonso? Bueno, de acuerdo a las investigaciones, porque solamente yo he recopilado datos, hay un autor llamado Fernando Ceballos Marzumillaga, el mismo que en un folleto ordenado por el reverendo padre Andrés Crisman para dejar como historia todo lo que se sabe de Picuazá. Picuazá estuvo ubicado o radicado muy cerca de Puerto López. Dice el mismo autor que en ese tiempo se presentó una peste. Luego que hubo un ataque de hormigas y que también ese pueblo sufría de los ataques de los piratas. Se ratifica el mismo autor diciendo que fue más bien la salida de Puerto López por el ataque de las hormigas. Luego avanzan y se radican precisamente en el lugar que se encuentra actualmente Picuazá, buscando o añorando tal vez las aguas del río Portoviejo. Ahí se radica hasta este momento, o se radicó desde ese tiempo hasta ahora, Picuazá. Nunca ha cambiado después de haber salido de las inmediaciones de Puerto López a otro lugar. Esa es una historia que también algo lo dice Wilfredo Lor Moreira. Indudablemente que quien más la cimenta es Fernando Ceballos Marzubillaga, río chiquense, que terminó trabajando en Montecristi, una persona, un cronista a carta cabal que hizo muchos estudios acerca de Manabí. Y también encontramos algunos escritos, como bien lo señalas, acerca de Picuazá. Y eso también Wilfredo Lor Moreira, en sus escritos sobre los indios en Manabí, también lo ratifica, de que Picuazá estuvo allá por el sector eh, entre Pacoche, Pacayo, qué sé yo, pero es un sector en manantiales, le decían, y que por el producto mismo de las invasiones piráticas con el tiempo tuvo que erradicarse, tuvo que emigrar de su lugar de origen y adentrarse un poquito a la tierra y se pegó junto al río, a ese río Portoviejo donde todavía aún no encontramos allí a Picuazá. Picuazá no tiene fecha de fundación. Picuazá es un pueblo aborigen.
Algunos han querido encontrarle una fecha de fundación, Alfonso. ¿Estás de acuerdo con Sí, ello? sí, lo que usted dice es verdad. Picuazá nunca fue fundado, porque en 1535, cuando se funda Puerto Viejo, el escritor Alberto Molina García, su papá, Sí. dice que cuando se fundó Puerto Viejo ya existía un conglomerado humano cerca de Higuerón de Picuazá. Esto fue tomado de la obra La provincia de Manabí y sus cantones, hecha por el doctor Manuel Polis Centeno. Pero don Manuel Polis Centeno lo toma de el monseñor Federico González Suárez y dice textualmente que la primera fundación de Puerto Viejo se la hizo en el sitio Higuerón de Picuazá, el 12 de marzo de 1535, fundada por el capitán Francisco Pacheco. Le denominó la Villa de San Gregorio de Portoviejo, en Higuerón de Picuazá, a 12 leguas de Manta y de Montecristi. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Picuazá nunca fue fundado. Y posteriormente, los maestros de ese entonces tomaron el 12 de octubre como el Día de la Raza, que naturalmente así es, y digamos, lo tomaron para hacer una celebración cívica. Y todo el mundo pensó de que esta celebración cívica se refería a la fundación de Picuazá. Y nunca fue así. Picuazá nunca fue fundado. Posteriormente, autoridades, especialmente del municipio, no recuerdo la fecha, pero sí alguna vez una comisión del municipio de Portoviejo llegó a Picuazá para entregarle una fecha de nacimiento o una partida de nacimiento a Picuazá. Recuerdo que me invitaron y yo fui una de las personas que dije que eso no era posible, por cuanto nosotros nos sentíamos orgullosos de ser aborígenes, déjennos como estamos. No necesitamos partida de nacimiento de esta nuestra parroquia. Y así fue. Hasta el momento, Picuazá no tiene una fecha de fundación. Es que lógicamente no puede tener una fundación un pueblo milenario, un pueblo precolombino, un pueblo que es estrictamente originario, aborigen de nuestra tierra, que se fue poblando poco a poco, que se fue formando, que se fue ubicando en el tiempo hasta convertirse en un caserío, en una tribu, en un pueblo. Y ese es el pueblo que encontramos ahora. No fue una fundación española, fue un poblamiento natural, espontáneo de sus habitantes. Y ese es el Picuazá del que nos sentimos orgullosos y al que conocemos hasta ahora. Un pueblo aborigen, un pueblo de indios con todas sus costumbres, con todas sus tradiciones, que las lleva muy enraizadas en su mente, en su cuerpo, en sus genes propios. Y eso es lo interesante de Picuazá, un pueblo que reclama su derecho de existir milenariamente, pero que también encontramos una partida del bautismo a nivel católico, cuando fue Sí, elevada a parroquia eclesiástica. exactamente. Cuando fue elevada a parroquia eclesiástico el 4 de febrero de 1838. Esa es la partida de nacimiento, como dice usted, el bautismo. Eso lo dice también Fernando Ceballos Marzumillaga, cuando se separó del obispado de Guayaquil del obispado de Cuenca. Entonces, algunos también quisieron tomar esta fecha para, digamos, considerarla como fecha de fundación. Pero como usted mismo lo acaba de decir, con su vasto conocimiento, eso es imposible, porque es simplemente vida administrativa religiosa que se realizó el 4 de febrero de 1838. Entonces, bajo un ponderable eclesiástico que se manejaba allí,
porque la iglesia tenía mucha influencia, tenía mucho poder sobre las poblaciones, especialmente las poblaciones que tenían una ancestralidad indígena. La iglesia ejerció mucha fuerza, mucha presión y también tuvo una alta connotación en la formación y en la estructuración de esa identidad histórica, cultural con la que se distingue Picuazá, Alfonso. Sí, me faltaba en la pregunta anterior también resaltar por qué el nombre de Picuazá. ¿Ya? Eh, Dicen los historiadores de que Picuazá era parte de la cultura manteña y había un indio llamado Picuacá o Picoazá, una especie de un ser humano muy rebelde que tenía su grupo y se vinieron de Puerto Cayo, de la zona de Puerto López, y se radicaron específicamente en donde está Picuazá. Pero él se mantuvo, hay que considerar eso, que él se mantuvo en su lugar. Será por su idiosincrasia, qué sé yo, pero era fácil que Portoviejo, después de ser fundado, hubiese absorbido al pueblo, ¿no? Lo hubiese dominado y lo hubiese tal vez hecho desaparecer a Picuazá y lo hubiese tomado como que se puede decir. Pero el indio Picuacán, que era el jefe del grupo, como que nunca lo aceptó, como que era un hombre rebelde, un hombre que no quería unión con otros y se mantuvo. Eso siempre yo lo he resaltado. Por eso que también nosotros los picuazos tal vez tenemos eso, ¿no? Nunca nos quisimos anexar a ningún otro lugar. Yo me recuerdo que una vez hubo una idea de que cuando a Picuazá, el municipio de Portoviejo, no nos atendían, hubo un grupo, una especie de un levantamiento para que nosotros nos anexáramos a Montecristi o a Manta. Eso, y el municipio de Portoviejo se dio cuenta de que nosotros estábamos abandonados y comenzaron a llegar para, como dice, contentar y que esa idea que había nacido de los picuazos, al ver el abandono, quedara en nada. Y de esa misma manera, ¿no? Yo digo que sí pudo haber sido el comportamiento de Picoacán con su gente, eh, yo lo tengo anotado como un hombre bravo, un indio guerrero que no se dejó dominar, ni siquiera por su grupo al cual le dependían, la cultura manteña. Así es. Prácticamente podríamos decir que encontramos una que otra obra en Picuazá recién cerca de mediados del siglo XX, allá por 1930, recién se inauguraba el Parque de Picuazá. Esto significa que Picuazá, en verdad que estaba abandonado por las autoridades. Ya ahora en tiempos de la República y en el siglo XX. ¿Cómo no tiene que haber estado abandonado en tiempos de inicios de la República y peor todavía en la colonia? Por ahí encontramos algunos rastros, algunos escritos, algunas crónicas que dicen de que los de Portoviejo iban a Picuazá a pasar un fin de semana, a hacer picnic allá, porque eran Correcto. unas vegas muy lindas y porque era, digamos, el lugar de camping, el lugar de paseo de Picuazá, de Sí, Portoviejo. sí, es verdad. Y yo no le puedo decir solamente Las Vegas y el río de Puerto Viejo. Mi padre me dijo alguna vez que yendo por la encañonada rumbo a la Sequita, había una especie de fuente donde está precisamente una cantera que no recuerdo el nombre. Hay una curva y en esa curva había una fuente de agua. Y en esa fuente de agua había un árbol muy grande de jaboncillo. ¿Ya? Ahí llegaban no solamente los habitantes de Pipasá a bañarse, porque era una piedra inmensa, muy grande, con una plataforma.
Y venían gente de Puerto Viejo. Mi padre me contaba eso. Venían a pasar fines de semana porque era una agua completamente cristalina y saludable. Y el ambiente era sumamente acogedor. Las canteras, con su trabajo en la remoción del material pétreo, no sé por qué o qué razón hubo para que esa fuente de agua desapareciera y por ende el gran árbol, un árbol grande, grande que había ahí de jaboncillo. Y de ahí de ese árbol de jaboncillo es que viene prácticamente el nombre de Cerro Jaboncillo, porque de acuerdo a Dumra de Iglesia Mata, antes no existía el Cerro Jaboncillo, el cerro era Cerro de Picuazá. Bueno, hay algunas cartografías que lo pueden decir correctamente cómo se lo denominaba, pero lo cierto es que en Picuazá se dieron también brotes de rebeldía cuando hubo la explotación, y esto fue a comienzos de la República, fines de la colonia, comienzos de la República, cuando a las autoridades coloniales y republicanas explotaban al indígena de Picuazá y quisieron también trasladarse hacia la población de Jipijapa para que fueran recibidos y se llevaban también a su virgen y el cofre, ¿ya?, de riquezas de la virgen, porque la virgen tenía un Claro, cofre propio con sus riquezas. claro. Y eso afectó tanto la economía y también tanto preocupó a las autoridades que tuvieron que empezar a cambiar de, de conducta con respecto al tratamiento que se daba al indigenado de Picuazá. Sí, se dice también, volviendo cuando Francisco Pacheco funda, se lo conocía a Picuazá y también se lo conocía la Asunción de Nuestra Señora de Picuazá, ratificando lo que usted acaba de decir. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros en este momento estamos ratificando, lo que han investigado grandes historiadores y yo no dejo de siempre buscar los libros de el señor Alberto Molina García, también Monseñor Federico González Suárez, Fernando Maxumillaga. Bueno, todo eso es que me han dado a mí los conocimientos y he incursionado en esta cuestión de la historia de Picuazá, tratando de encontrar lo verídico, nada de invenciones, de cosas que yo no puedo decir, sino más bien tomado de textos de personas que se han dedicado a la historia de nuestro pueblo. Picuazá siempre tuvo una iglesia. Y fue una iglesia bastante pintoresca, bastante llamativa, y que convocaba a toda la población, reunía a la población. Esa iglesia, ¿cómo se llama o se llamó? ¿Y dónde estuvo ubicado en su primer momento, Alfonso? De acuerdo a las investigaciones realizadas, la iglesia solamente estuvo unos 20, 30 metros atrás de lo que es actualmente. Lo que sí cambió en Picuazá fue el parque y el mercado, o sea, cambiaron de ubicación. En Picuazá siempre su iglesia estuvo ahí. ¿Cómo se hace la iglesia de Picuazá? Porque ahí viene lo que nosotros conocemos como el curato separato. Se dice que no había iglesia en Picuazá y todos los feligreses venían a Puerto Viejo. Llegó el momento que tantos habitantes de Picuazá iban a Puerto Viejo, la iglesia se llenaba. Hasta los mismos sacerdotes creo que se sentían, qué sé yo, molestos por ver tanta gente.
un grupo de habitantes de Picuazá hace una solicitud a las autoridades eclesiásticas de ese entonces, pidiendo que le den a Picuazá una iglesia. Y el 7 de septiembre de 1880, perdón, el 7 de septiembre de 1880, los habitantes de Picuazá hacen la solicitud del curato separato. El 2 de octubre de 1880 designan al primer párroco para que haga la primera celebración de la Eucaristía en Picuazá. No era una iglesia, era solo una capilla. Este sacerdote se llamó Mariano Maldonado. No escucho. Se me fue la voz. Espere, que usted no ha tocado nada. Ese es el Picuazá que se recuerda, ese es el Picuazá que se vive, con su parque, con su iglesia, con su mercado. Un mercado donde confluenciaba toda la población, un mercado en el que se llevaban todos los productos cada fin de semana para expandirse al público, pero era un mercado activo, un mercado que estaba todos los días abierto y que convocaba todos los días a la gente, Alfonso. Era una cosa rara de todos los pueblos, porque mientras en Calderón, Alajuela, Río Chico, Pueblo Nuevo, se hacían las llamadas ferias, que eran un solo día. En Picuazá había feria en la mañana y en la tarde, y era sábado y domingo, menos el lunes, porque el lunes los comerciantes descansaban. Esa es la vida de Picuazá. Era raro ver un pueblo, todo el mundo decía, ¿por qué Picuazá tiene dos ferias en un solo día y los 7 días de la semana? Mientras que en otros pueblos la feria era solamente un día. Digamos usted, Calderón es el domingo, Alajuela creo que es el sábado. Así, de esa misma manera. En cambio, Picuazá nunca intervino en estas cuestiones de la feria. Siempre fue un pueblo dedicado mucho al comercio. Y Así es. sigue Picuazá dedicado al siempre comercio. fue comercial, se lo distingue y se distingue Picuazá por esa particularidad, por ser comercial. Y hay algo bastante interesante. Lo artesanal, podríamos decir que es el trabajo de las mujeres y lo comercial de los varones. Claro, ¿cómo le digo? Las mujeres generalmente se dedicaban a, o se dedican, algunas personas se dedican a tejer el famoso sombrero de paja toquilla. Había comerciantes en Picuazá, comerciantes que compraban, el sombrero. Yo tenía un tío llamado Gilberto Vera. Este señor, me recuerdo cuando yo iba a la casa de él, tenía unas copas llenas de puro suelto, se puede decir, a llora centavos. Y cuando compraba se ponía frente al parque, no, frente a la plaza o al mercado de Picuazá. Y eran unas rumas de sombreros que compraba los días viernes y sábados, porque a esos días era que salían la gente de Mejía, de Guayabo, del Milagro, trayendo sus sombreros, lo vendían y luego compraban todos los víveres ahí al frente que quedaba el mercado. Hay una pequeña anécdota respecto al negocio de la venta de sombreros. Cuando la fecha exacta no la tengo, pero sí le puedo decir, siendo secretario de la Tenencia Política, don Juan María Molina, llega un sobre en el año, la fecha no, solamente tengo el año, un sobre desde Cuba, en el año 1940. Este sobre era enviado a la compañía Horta Viking. La misiva contenía el objeto de hacer negocio de sombrero de paja toquilla para llevarlo a Cuba. En ese tiempo, el señor Rosendo Vera era un hombre muy acaudalado. Tenía muchos amigos
y comenzó a relacionarse. Antes de morir, el señor Alfredo Molina fue la persona que construyó el primer cajón en la que enviaron por primera vez sombrero de Picuazá hacia Cuba, que decía, que contiene sombrero de paja toquilla, hecho en Picuazá, Manabí, Ecuador. Eso me contó a mí don Alfredo Molina. Yo lo hice y luego se lo entregué a Rosendo y llenamos ese cajón de sombreros de acá de Picuazá. Y ahí siguieron los negocios. Comenzaron ya Gilberto Vera ni Rosendo Vera compraba sombreros. Compraba un señor Mera, un señor Díaz. Bueno, el negocio del sombrero de la paja toquilla se hizo tan grande de que comenzaron a exportar. Y por ahí, usted conoce, usted es un hombre que sabe mucho. Los sombreros de Picuazá pasaban como sombreros de Montecristi y también, como quien dice, y luego le pusieron, no sé, de alguna manera, sombrero de Panamá. Pero ahí hay la mano del picuazo. Y le digo algo especial. Por primera vez que lo hago público, mi padre sabía tejer. Alfonso Suárez Palma. Y mi padre fue contratado, que no recuerdo la fecha, estoy tratando de encontrar, pero más o menos unos 40 años atrás. Mi padre fue contratado por una fundación de Guayaquil para que vaya a enseñar a tejer a la penitenciaría del litoral de Guayaquil. Él fue a convivir con los reos de Guayaquil y a enseñarle a tejer el sombrero de paja toquilla. Estuvo él trabajando más o menos 2 años y medio, después de ser guarda de estanco. Hay algo interesante en todo esto del sombrero de paja toquilla, es que quienes lo estudian, quienes hacen estudios de su historia, se remiten solamente a Montecristi o a Picuazá. Pero realmente el sombrero de paja toquilla, tejido con paja toquilla, es originario de todo este territorio aborigen que viene desde la zona de Charapotó hasta Jipijapa. Montecristi es un reducto indígena que se forma como un pueblo español posteriormente. Pero todo el territorio estaba plagado de población indígena tejedora de sombrero. En la colonia toda la población indígena empezó a tejer el sombrero porque les rendía buenos frutos. Pero tuvo su mayor connotación indudablemente en Montecristi, porque fue el centro donde empezó a copiarse el sombrero por su cercanía con el mar, con el centro de exportación, y porque también la familia Alfaro fue uno de sus principales comerciantes de este producto. Así es que no nos debe ni nos puede extrañar de que el sombrero de Montecristi de Jipijapa es el sombrero aborigen de este territorio centro-sur de Manabí. Claro, y fíjense de que no solamente se tejía, los comerciantes de Picuazá, especialmente el señor Tejena, iban al Aromo. En el Aromo compraban la paja, luego la secaban y luego de que la secaban la metían en un horno con azufre y ahí la preparaban. Después que preparaban, mejor dicho, la paja estaba lista a cortar y utilizarla en el tejido del sombrero, ellos vendían en mazos que le llamaban, unos mazos que esos mazos tenían más o menos 10 cogollos de la paja toquilla y se venían a vender precisamente los días sábados y viernes en el mismo lugar donde las personas vendían, compraban, se hacía una especie de un círculo comercial ahí, venta, compra, materia prima, etcétera, etcétera, y luego venía la exportación.
Eso, yo no sé, pero en Picuazá, hasta hace más o menos unos 10, 15 años, unos señores de Colombia venían a comprarle al señor Tejena la paja toquilla preparada, no sé qué clase de sombrero hacían, pero ellos venían precisamente porque decían de que este señor Tejena preparaba, era el mejor, la mejor persona para preparar, para darle el último toque a la toquilla para que esté lista para la manufactura del sombrero. Lo principal es que es un tejido y un comercio que no muere, que se está reactivando de a poco en Picuazá. Tal vez le han prestado un poco más de atención y esa reactivación de este tipo de artesanía tan importante y tan conocida en el mundo entero, qué bueno que siga perviviendo. Pero Sí, junto a hay, todo esto también, Alfonso, hay otro elemento muy importante en la vida de Picuazá, el río. Ese río que es fuente de vida y es fuente y sostenimiento de la vida cotidiana comercial de Picuazá. claro, el río tiene su historia y para Picuazá con mucha más razón. Tanto en Puerto Viejo como en Picuazá, usted sabe, había puertos. Venían en las famosas balsas de caña guadúa, desde Honorato Vázquez, de Santana, traían todos esos productos. Una parte dejaban en Puerto Viejo, otra parte en Puerto Real era, ¿no? Puerto Real. Luego llegaban al puerto de Picuazá. Ahí en el puerto de Picuazá prácticamente remataban, porque después de vender todos los productos que traían, hasta las cañas las vendían, porque desbarataban, desbarataban las balsas y las cortaban y la vendían por unidades a las cañas guadúa. Claro, Pero ¿qué porque no podían regresarse con las no voy balsas a río regresar, arriba. era lógico. Y ellos hacían el dinero. Pero ¿cuál era la importancia del puerto? Ellos compraban todo lo que venía desde arriba, desde río abajo se puede decir, del río Puerto Viejo. Y los comerciantes de Pipasá compraban esos productos y los llevaban a Montecristi, y los llevaban a Jaramijó, en grandes áreas. Y de allá los picuazos traían, diga usted, materiales de cocina, utensilios de cocina, zapatos, ternos, ropa muy buena, porque yo tengo una fotografía de mi tatarabuelo que yo verdaderamente me sorprendo cómo se vestía la gente de Picuazá en ese entonces. ¿A qué se debía? Era la relación social, económica y religiosa que existía entre Picuazá y Montecristi, pero ¿producto de qué? Porque ellos llevaban hasta el mango, el haba, el frijol, el maní, fuera del plátano, la naranja y todo lo que traían los habitantes de más arriba del río Puerto Viejo. Pero ese río tenía que ser salvado en alguna forma. Cuando se construyó el primer puente que unió las dos orillas y permitió una conexión más directa con Puerto Viejo. Bueno, primero existió un puente de caña, me recuerdo. Después, no recuerdo la fecha, pero se hizo un puente de hierro con sobrantes de rieles y el entablado, o mejor dicho, el piso era de tablones. Ese puente subsistió hasta cuando se hizo el puente nuevo, el actual. Verdaderamente no podría yo decirle la fecha. Por ahí tengo una fotografía que en este momento se me hace difícil encontrar, creo que la tengo guardada. Cuando se construyó, sería el primer puente que ya permitía los carros
los vehículos pasaran por ese lugar. Pero era solamente de hierro y y el piso era de tablas de madera, o sea, de tablones que se le llama. O sea, permitía solamente Y el paso de un solo vehículo liviano. sí, exactamente, un solo vehículo liviano. Había que esperar que pasara uno, para luego, cuando estaba desocupado, pasaba el otro. Esa fue la primera conexión, se puede decir, vehicular que existió en Picuazá. ¿Y el primer vehículo que existió allá? Ah, lo- en Picuazá hubo primero no vehículos de transporte, hubo vehículos de comerciantes. Ángel María Pin, exactamente. El señor Parménides Alarcón se dedicaban a la compra y venta de lana, de higuerilla, de piñón, ¿verdad? Ellos compraban, y maíz también a veces compraban y lo llevaban hacia otros lugares, creo que a Guayaquil o a Manta. Entonces, esos vehículos no eran para el transporte de la persona. Posteriormente aparece el famoso grupo Río Guayas, que ellos ya sí eran un carro con 2 asientos adelante y una carrocería de la familia Vera. El que manejaba o el chofer de este vehículo, fueron de los primeros vehículos, fue don Ricardo Vera. Uno de esos conocidos carros de transporte que le llamábamos acá en Puerto Viejo los Huelamecha. Los Guaramecha, exactamente, los Huelemecha. Y posteriormente vino el grupo de los señores de Plutarco Molina y aparecieron los Miluchitos. Los primeros eran Río Guaya y el segundo grupo se llamó Miluchito. Miluchito también tenía un carro de la misma manera. Es decir, 2 asientos adelante y el resto era carrocería. Y la gente se embarcaba hasta arriba la caseta del carro, pues iba tranquilo. No hubo nunca una desgracia, nunca hubo ningún problema. Ya lo mismo, a ver, desaparece Río Guayas, porque el propietario de Río Guayas se compra una camioneta Real Tamarindo, de la Ajuste, que viajaba Claro. desde Puerto Viejo a Quevedo. Entonces, ese carro lo dejó prácticamente, solamente servía para cuestiones familiares. En cambio, los Miluchitos, ellos ya se compraron un carro pequeño, hicieron una camionetita, una ajuste, pero chiquita, en una Toyota 2000, en una Toyota 2000. Eran unos asientitos que entraban solamente 4 personas, pero ya no le pusieron Minuchito, sino Mi Carmita, y comenzaron a ser los primeros. Y esa misma familia fue la que tuvo el primer auto en Picuazá, la familia Molina, el primer auto, y que lo utilizaron para hacer el transporte. ¿Producto de qué? Producto de una lotería que se sacaron y se compraron ese carro. ¿En qué año fue eso? Más o menos en el año, ¿qué le puedo decir? Unos 30 años atrás, más o menos. 35 años. Mire que no es Fecha mucho exacta. el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de esos vehículos de transporte. Si recuerdo Sí. ajuste, porque entre Ajuste, uno ajuste. más, Sí. ¿sí? Y a veces tocaban gorditos que aminoraban la capacidad del vehículo y era un problema para los dueños, por Y cuanto no para, recibían la paga, ¿no? y para los largos que le molestaba la rodilla porque no entraban, le pegaban la rodilla, le partían del carro, del, del, del puesto anterior, pues no. Tenían que Por- ponerse de lado. Alfonso, claro, pues uno tenía que poner obligatoriamente de lado. Por eso es que a las mujeres se las ponía en una esquinita y tenía que pasarse por la otro lado para que no molestara a las damas, ¿no? Y el chofer tenía un asiento especial a su izquierda, que era la Claro. dama preferida que siempre iba ahí al lado. Y que eso ocasionó algunas peleas entre familias. Correcto, correcto. Porque el chofer siempre prefería a su dama
a su dama para llevarla al lado. Pero Es que no decir, era necesariamente ni su esposa, ni su pareja, ni su novia. no, no, era la mujer más bonita del sector o de la vía y siempre le llevaba ese puesto especial. Y Toda la esa coquetería ahí característica sí, parece mentira, pero es una realidad. claro, son realidades que se vivieron en sus tiempos y que se siguen incluso viviendo hasta los momentos actuales en otras condiciones. Pero lo cierto es que Picuazá, Alfonso, siempre fue un pueblo muy festivo. En Picuazá, igual que el comercio, las fiestas siempre han estado presentes. Igual que en Picuazá se realiza comercio en todo lo que existe, con todo lo que se tiene, la gente no se amilana en hacer una fiesta por cualquier motivo. Exactamente. Bueno, volvemos nosotros al indio Picuacán. Era precisamente, digo yo, esas mismas características, porque los genes no se pueden perder. Esa misma característica nosotros la venimos manteniendo, de ser un poco rebelde, bailarín, musical, qué sé yo, de todo tenemos nosotros, festivo. Y eso se lo ratifica hasta este momento. Mire que mis años, yo no, yo nunca vi un año de que nunca hubo 3 fiestas, 4 fiestas en Picuazá. En Picuazá se hace fiesta por el bautizo, por la confirmación, la bajada de los reyes. Viene Pedro y Pablo, viene la Virgen de la Asunción, vienen las cruces. ¿Sabía usted que anteriormente, que en Picuazá es el pueblo donde hay 7 capillas? Y todas esas 7 capillas en el tiempo de antes hacían en el mes de mayo, desde el 1 de mayo hasta el 31, hasta el 1 de junio, hacían velorios en cada una de las capillas. Eran 30 priostes y cada prioste se encargaba de realizar el rezo en cada una de las capillas. La principal era la capilla, la famosa capilla del Calvario. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaba al 1 de junio? La famosa bajada de las cruces. Hacían turno, pero una bajada de las cruces no, distinguido amigo Molina, no era que iban 20 personas, eran cientos de personas con sus velas en la mano y rezando, porque era la bajada de las cruces. Y eso se repetía en todas las capillas. Entonces, Picuazá siempre ha sido un pueblo demasiado festivo. Esto de las cruces siempre ha llamado la atención, especialmente las 3 cruces. Y aquí en Puerto Viejo también se recuerdan a las 3 cruces. ¿De dónde surge esta fiesta y por qué las 3 cruces? Bueno, en Picuazá, ahí por cerca, no me recuerdo el nombre, cerca de la CNT, ¿ya? Hay una capilla llamada la Capilla de las 3 Cruces. Esta capilla, en tiempos pasados, pertenecía a Picuazá, porque ese era el límite de Picuazá. Es el sector de las piedras de Picuazá. Exactamente. Las piedras, las 3 Cruces. Se supone, o mejor dicho, de acuerdo a lo que uno sabe, eran las 3 cruces donde fue crucificado Cristo, en el Gólgota. Tiene al lado el ladrón bueno, ¿sí es, no? Sí, El otro lado, malo. ¿Sí es? sí. Entonces, ¿cuántos crucificaron? A 3. Y en honor a los 3 están las 3 cruces. Pero se celebraban fiestas en homenaje a esas cruces. Desde Pues ahí luego, se realizaban procesiones, sí, creo. procesiones, no le digo, en esas 3 cruces comenzaba el velorio el 3 de mayo, del 1 de mayo y terminaban el 1 de junio, en lo que en todos los días del mes de mayo se hacían rezos
y el último día se hacía la bajada de las cruces. Esa era una gran procesión con cantos, con velas y con rezos. Y, la- Eso, y las 7 capillas, ¿por qué 7 capillas? ahí, ahí sí la cosa como que suena difícil contestar. Cada persona tiene, cada grupo o cada sector tiene su capilla. Para no ir al Calvario, hicieron la capilla que está frente al cementerio. Para no llegar al cementerio, los de los bosques, los de los bosques, perdón, los Ceibos hicieron su capilla. Para no llegar al otro lugar, el sector de San Francisco, terminación del Pedregal, hicieron su capilla. Para no subir la loma del Calvario, la Buena Esperanza está más acá abajo. Bueno, y así sucesivamente, todas las capillas fueron hechas por grupos de personas que dijeron, bueno, montemos una capilla aquí y se hizo la capilla hasta último tiempo, el último día de la capilla, el último día de velación de las cruces, que era el 1, el 2, o el 3 o el 4 de julio, siempre el padre iba y celebraba una Eucaristía. Y luego de la Eucaristía, ahí sí, se llevaba a cabo la, la famosa bajada de las cruces, que En, era con- una procesión. en contraposición a la cuestión religiosa están las cantinas y las pistas de baile. Las cantinas siempre han existido, pero con mucha más profusión se daban y se dieron en Picuazá. Son cantinas en las que iba gente también de Puerto Viejo, con piso Claro, de tierra, con paredes de latillas de caña. Igual cosas sucedían también con las pistas de baile. claro. Por ejemplo, las cantinas. Yo recuerdo, o de acuerdo a lo que tengo anotado, en Picuazá existían como 20 cantinas. Las menciono las que me acuerdo. La de Entre las Antonio más Rivas, antiguas, el Melindro y Pericaño, que ya. eran las que estaban frente, escúcheme, frente al mercado, porque era facilito, ¿no? Toda la gente que estaba haciendo su negocio compraba la botellita, se tomaba su traguito y regresaba, ¿ya? Entonces, y la ¿Por otra qué le era decían melindro? Melindro, no sé por qué le decían Melindro, era un señor bajo, bastante moreno, bien robusto, y no sé por qué le decían Melindro. Y Pericaño sí, porque tenía un parlantito que cuando ponían una música, en ese tiempo que eran que les ponían unas agujas ahí, y eso sonaba horrible, le pusieron Pericaño, porque dice que cuando le ponían eso sonaba como un perico. Entonces, ese pericaño y ese señor, a ver, había otra también que era muy antigua, la del señor don Ernesto Molina, porque eran tres, Ernesto Molina, pericaño en el centro y don Melindo allá, tres en línea, ¿En qué pero en calle? diferentes esquinas, y diferentes esquinas diagonal al mercado. Ya. Ya, entonces ahí ya posteriormente aparecieron salones, como por ejemplo el salón de Don Sucre Salto. Mi papá también puso un salón con esas bocinas grandes que había, que la ponían y llegaba, creo, O sea, era hasta, cantina y a la vez salón de baile. sí, salió salón de Es baile. decir, que iban las parejas normalmente mientras se servían los tragos, ¿no? Sí, pero solamente en el de mi papá y en el de Don Sucre Salto. En Ya. lo otro solamente era cantina, que cuando uno entraba lo que percibía era alcohol. Esas nomás eran como unas esquinitas así que tenían dos mesas pegadas a la pared y ahí se tomaban los tragos. O de lo contrario, compraban lo que nosotros, lo que en ese tiempo se decía, las famosas cuartas de trago, que eran unas botellitas, una botellita pequeña que contenían un cuarto de licor y la vendían nomás. Pero ese envase tenía que devolverlo, pero nomás era prestado con un vaso, desde luego, la cuarta y un vaso. Pero las tres primeras, don Ernesto, Pericaño y Melindro, solamente vendían. Ya cuando se hicieron los salones, el de Alfonso, mi padre, y don Sucre Salto, ahí la cosa cambió, ya fue diferente. Hay algo muy particular también en Picuazá y que también fue origen
o motivo de comentarios. Los prostíbulos. Igual que en Puerto Viejo, aquí se iniciaron los prostíbulos en las lomas del cementerio, ¿ya? Que fueron los de los primeros, aunque estaban los camuflados en el centro de la ciudad. Pero en Sí, Picuazá también en florecieron estos. Picuazá, claro, en Picuazá hubo un primer prostíbulo que no recuerdo, el Cisne de Oro, me parece. Sí, el Cisne de Oro, de propiedad de la familia Gines. Ya, el Cisne de Oro y después hubo el Búfalo. Ese Búfalo de propiedad de un hermano mío. Y ya eso desapareció. Los dos desaparecieron. Y ese es un negocio Es como el negocio cualquiera. más antiguo, Ahora, pero ¿qué sucede? De pero que que esos forman negocios, parte de la historia de los pueblos. sí, sí, de que esos negocios prácticamente hacían ¿cómo le puedo decir? La inversión del dinero, la visita de personas que no eran de Picuazá. Muchísima gente llegaba a estos lugares de sitios de que usted ni siquiera se imagina. Es decir, mucha gente, los días sábado y domingo, pero era una cosa sorprendente Alguna como vez se se hizo, aglomeraban. alguna vez alguien hizo un estudio sobre esto y la población migrante, la población de paso, de chicas de paso que llegaban allí, en verdad que es sorprendente. Llegaban de diferentes confines de la costa, ¿ya? A quedarse allí. Y no Pero solo de esto la es, costa, sí, de Guayaquil, de la provincia del Oro, de Quevedo. Llegaban muchas damas que estaban inmersas en esta profesión. Pero lo más importante era que, lo más importante era la visita de gente que no era de Picuazá, sino de otros lugares. es que traía a colación esto por cuanto las cantinas, ¿ya? En su mayoría una vez, ¿ya? Que se cerraban estos lupanares ya en las noches, caían a las cantinas, ¿ya? Con sus propios clientes y eran amanecidas largas. Claro, es decir, la bebida alcohólica en estos lugares naturalmente era más cara, ¿no? Y luego, pues, salían con su alto o su mediano grado de alcohol y iban a completar su borrachera en las cantinas o en los salones que existían en Picuazá. Ahí era, bueno, pues ahí no había mujeres, lo que había es solamente bebida y música y un lugar Claro. donde estar sentado cómodamente. Y estas Entonces, situaciones las encontramos así en los distintos pueblos que se daban anteriormente y que poco a poco se fueron corrigiendo y lograron adecentar, digamos, los centros de estos territorios, de estos pueblos, pero son parte de la historia misma de los pueblos en su proceso de desarrollo, en su proceso de formación. Vamos a tener que hablar un poco más a profundidad sobre la situación de las festividades de Picuazá. Picuazá es uno de los pueblos que tiene una tradición, una historia en festividades muy grande. Hay las fiestas de los negros y blancos, que para mí son unas fiestas, tienen su origen entre Montecristi y Picuazá, esta fiesta de los negros y blancos y gobiernos de Pedro y Pablo. Como también existen otras fiestas que son sumamente sonadas y que convocan a gente de diferentes partes, no solo de Portoviejo de Manabí, sino es que van trayendo y arrastrando gente de otras provincias donde se asentaron, donde se fueron a asentar también gente de Picuazá y que formaron familias y vienen con sus nuevas familias a estos territorios, a estas fiestas. así es. Por ejemplo, la fiesta de San Pedro y San Pablo. Esa es una fiesta a la que tenemos que hablar bastante y que te comprometo, Alfonso, para conversarla en un nuevo programa, porque ya estamos prácticamente terminando. Vamos a cerrar este programa
Se nos quedan muchas cosas, por ejemplo, como preguntarte por último, ¿cuál fue la primera pista de baile que existió en Picuazá? La primera pista de baile que alberga hasta creo que 2.000 personas es la pista Gine, hecha por un hombre emprendedor que verdaderamente gastó mucho dinero para mí. Existe todavía la pista Gine. ¿Cómo haber invertido tanto dinero? Un hombre visionario que hasta ahora está dando frutos para las personas que naturalmente, para sus herederos, ¿no? De eso vamos a conversar en el próximo programa, que te invito a que nos citemos, nos convoquemos para terminar lo de Picuazá. ¿Qué tiene que ver Luis Gines con la pista de los Gines? Luis Alfonso Gines, El periodista, el el cronista, periodista, para mí es sobrino. porque ese es otro elemento muy importante en la vida de Portoviejo y de Picuazá. Él vino, es oriundo de Picuazá, se Sí, radicó en Portoviejo, hizo lo que quiso, ¿ya? Pero se mantuvo en sus posiciones como periodista. ya. Si no estoy equivocado, la familia, o puede estar equivocado yo, la familia de Luis Gines salieron de Picuazá y se ubicaron en el sector del San Pablo. Ahí no me recuerdo el nombre de la señora, pero había una señorita de nombre Celia, que era especie de líder de allá del sector de San Pablo. Posteriormente, creo que la jefa, la señora falleció y posteriormente también la señorita Celia. Eh, Debe haber alguna relación entre los Gines de Picuazá y Gines y Luis Gines, porque esos familiares se radicaron en Puerto Viejo, específicamente en el San Pablo. Yo soy testigo de aquello. Yo estudiaba en el colegio Olmedo, nocturno, y iba a quedarme, o mejor dicho, me daban hospedaje por las noches en la casa de la señorita Celia en ese entonces. De ahí es que, Interesante. ah, Qué interesante este personaje. A mí siempre me llamó la atención este personaje. Un personaje que fue querido por muchos y odiado también por otros. Pero a mí siempre me llamó la atención Luis A. Gines, sí, propietario, director propietario del una periódico de imprenta. imprenta El Cronista, Sí, cuyo primer número nació por 1915. claro. ¿Ya? Él fue dueño de una imprenta. Claro. Y una imprenta que incluso hasta los militares mandados por el gobernador le rompieron los candados, les abrieron la puerta de la imprenta y todos sus tipos y la imprenta mismo con todo fue a parar al río. Era, Pero él era, nunca se era ganó. de acuerdo a los comentarios, era un hombre bien templado en su carácter, una persona muy seria y latigueaba de vez en cuando a los gobiernos de ese entonces, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que vamos a conversar entonces, Alfonso, si te comprometes a que hagamos un nuevo programa, pero para hablar acerca de las pistas de baile, de las festividades de Picuazá y de esa festividad mayor, de esa festividad grandiosa de los negros y blancos y gobiernos de Pedro y Pablo. ¿Te parece? También, y también la fiesta de la Virgen de la Asunción, que le atrae votos de cualquier país del mundo. Magnífico. Entonces, estamos comprometidos para luego de este programa volver a un nuevo programa en un segundo diálogo con Alfonso Suárez Vera para desentrañar un poco las historias de las fiestas de Picuazá. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, Alfonso Suárez Vera, a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio, Daniel Valdivieso Solórzano y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria.
Tengan ustedes muy buenos días.